¡Miren esto! Eso es lo que dijo un adolescente antes de saltar con su patineta a la barandilla de una escalera. Sus amigos lo miraron asombrados mientras guiaba hábilmente su skate por la larga baranda. De repente, el chico pareció perder el equilibrio. Se salió del pasamanos y cayó por las escaleras. El adolescente golpeó el suelo con fuerza y sus amigos se quedaron callados. Aunque estaba aturdido, pudo ponerse de pie para ver que sus compañeros lo miraban fijamente. Un grito de horror salió de su boca cuando notó que su brazo estaba doblado en un ángulo antinatural. Uno de sus amigos decidió calmarlo y le dijo que debían ir al hospital urgentemente. A continuación, lo rodea con su brazo y lo lleva a una ambulancia que estaba estacionada cerca. El chico gritó y 2 paramédicos salieron del vehículo. Al ver el estado del brazo del adolescente, decidieron subirlo a una camilla y meterlo dentro de la ambulancia. Una chica que estaba en el grupo se acercó, pero fue empujada hacia atrás por uno de los paramédicos. Lo siento, solo pacientes. Tras decir eso, el paramédico se subió a la ambulancia y cerró la puerta. El chico observó brevemente el rostro asustado de su amiga a través de la ventana trasera mientras la ambulancia aceleraba y se alejaba de allí. Varios días después, los niños volvieron al mismo lugar, pero ninguno de ellos estaba de humor para patinar, pues no dejaban de pensar en su amigo perdido. Ni los padres del adolescente ni la policía tenían idea de lo que le había sucedido o dónde estaba. Ninguno de los hospitales locales tenía registro alguno de haberlo recibido y tampoco parecía haber evidencias de la existencia de la ambulancia que se lo llevó. Mientras discutían los eventos por centésima vez, uno de los jóvenes se puso de pie y señaló: ¡Ahí está! El resto del grupo miró en la dirección que él indicaba para ver a aquella ambulancia. La misma se había detenido a una cuadra de donde estaban. Observaron cómo los 2 paramédicos salían del vehículo y se dirigían hacia su parte trasera. Al parecer, sacaron una bolsa negra del interior. Una vez que lo hicieron, se subieron nuevamente al vehículo y se fueron por la calle. Tras un momento de conmoción, todos comenzaron a correr hacia el lugar donde se había detenido la ambulancia. Cuando llegaron, caminaron hasta donde estaba la bolsa negra. En ese mismo momento, comenzó a abrirse por sí misma. Tras unos segundos, los niños pudieron ver que su amigo comenzaba a salir de ella. Su brazo ya no estaba roto. Sin embargo, había algo muy malo con él. Sus extremidades habían sido cambiadas de ángulo y su cabeza había quedado mirando al cielo. Ya había dejado de ser humano, pues se había convertido en un ser nuevo y retorcido. Ni él ni sus amigos supieron que esto había sido el resultado que esperaba el SCP-4419, el cual es mejor conocido como el carro del carnicero. Se trata de un vehículo aparentemente normal, el cual se asemeja a una ambulancia estándar. Este vehículo anómalo aparecerá espontáneamente en lugares donde se puedan dar emergencias médicas. Se desconoce cómo puede predecir dónde y cuándo ocurrirán estos eventos. Una vez que ha ocurrido la urgencia, SCP-4419 se acercará rápidamente al individuo lesionado. Luego, 2 individuos que tienen una apariencia humanoide y están vestidos con uniformes de paramédicos saldrán de la ambulancia. En ese momento sujetarán a la víctima, la subirán a una camilla y la meterán dentro del vehículo. A pesar de que estos individuos actúan como profesionales, se encargarán de impedir la entrada de cualquier otra persona. En algunos casos incluso pueden recurrir a la fuerza. Una vez que aseguran a la persona lesionada, los paramédicos se suben a la ambulancia y desaparecen a gran velocidad. Cuando sale de la vista de los testigos, el vehículo se desmaterializa junto a quien sea que esté dentro. Entre 2 y 7 días después, la ambulancia del SCP-4419 reaparecerá repentinamente en el mismo lugar donde recogió a su víctima. Las mismas personas saldrán del vehículo y dejarán a la víctima en algún sitio cercano antes de volver al mismo y salir de la escena una vez más. El individuo abandonado siempre sufre lo que solo puede ser descrito como modificaciones corporales invasivas. Sus
sus heridas son tan extremas como para causar la muerte de cualquiera. Sin embargo, las víctimas de esta anomalía siempre quedan con vida. Si bien la forma exacta de modificación variará de una víctima a otra, parece ser que existe alguna correlación entre la emergencia médica original y el procedimiento resultante. La Fundación SCP ha documentado una serie de encuentros con la anomalía que se remonta hasta la década de los 80. Algunos ejemplos notables incluyen uno de 1983, en el que un peatón que cruzaba la calle fue atropellado por un automóvil, provocando que una de sus piernas se fracturara. SCP-4419 estaba en el lugar y rápidamente ayudó al hombre a subir a la parte trasera de su ambulancia. Cuando fue devuelto varios días después, todas sus extremidades se habían vuelto a unir de tal manera que sobresalían de la parte delantera de su torso. En otro evento ocurrido en 1994, un sujeto sufrió una fractura de mandíbula tras pelear afuera de un bar. Por supuesto, el SCP-4419 apareció para llevarse al hombre. Cuando lo volvieron a ver, su mandíbula había sido forzada a quedarse abierta permanentemente y se había instalado una placa de vidrio en la parte posterior de su garganta. Esto permitió ver directamente su corazón, que también había sido movido a la zona posterior de la garganta. Desafortunadamente, no hubo forma de revertir este procedimiento y el hombre tuvo que ser sacrificado. En 2003, una pareja sufrió un accidente automovilístico en el que terminaron con muchos huesos rotos. Cuando SCP-4419 los recogió y los devolvió, parecían haberse fusionado por la zona de la espalda. Además, muchos de sus huesos habían sido descartados. Cuando un anciano tuvo un ataque cardíaco en 2006, fue recogido por SCP-4419 y regresó con 11 corazones nuevos que no funcionaban injertados dentro de su cuerpo. Se hicieron intentos para extirpar estos órganos adicionales mediante cirugía, pero desafortunadamente el hombre no sobrevivió al procedimiento. No se ha podido encontrar ningún método para sacrificar a este organismo y actualmente se lo almacena dentro de un tanque en el sitio 31. En el avistamiento más extraño de SCP-4419, un soldado estadounidense resultó herido mientras patrullaba en Afganistán. En ese instante, un vehículo militar de evacuación médica llegó al sitio. Sospechando de la repentina aparición del vehículo y la extraña conducta del personal médico, los compañeros del soldado terminaron abriendo fuego contra la camioneta. Informaron haber visto un fluido negro viscoso escapando a través de la superficie del vehículo, pero fueron incapaces de evitar que se llevara al soldado herido. En una desviación de su comportamiento normal, la víctima no fue devuelta al mismo lugar y, en su lugar, apareció en el cuartel general al día siguiente. La víctima se había descompuesto en una pasta fina y estaba esparcida por las paredes. Se enviaron agentes para asegurar lo que quedaba del hombre, y estos reportaron haber encontrado un globo ocular, todavía intacto, que se dilató cuando se acercaron. Las vísceras recolectadas se etiquetaron como restos y se almacenaron, pero actualmente se desconoce si la víctima realmente ha fallecido o no. Debido al peligro que presenta SCP-4419 para cualquiera que sufra una lesión, así como su capacidad para aparecer prácticamente en cualquier lugar del planeta, se ha decidido darle la clasificación de Keter. Los esfuerzos de contención en este punto se centran principalmente en mantener el control de la información y la limpieza posterior a la manifestación. Cualquiera que sea testigo de una manifestación de esta anomalía debe recibir amnésicos y las víctimas deben ser tratadas para restaurarlas a su estado físico original. En los casos en los que no hay tratamiento viable, las personas afectadas deben ser sacrificadas y luego se debe concebir una historia que explique de forma lógica su muerte.